tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le harán duerme de oír. Hola, Dios te bendiga, te saluda tu hermano, amigo en Cristo, Armando García, desde aquí, desde Caguas, Puerto Rico, semanalmente compartiendo en las plataformas digitales, ¿verdad? En redes sociales principalmente, un mensaje, ¿verdad? Semanal de contenido bíblico aquí en el Ministerio de Redes, ¿verdad? Publicamos contenido, ¿verdad? Y preparamos este podcast usualmente en formato de video con frecuencia semanal, ¿verdad? Para que la palabra de Dios, ¿verdad? Sea también difundida a través de estos medios. Que Dios te bendiga grandemente. Quisiera en esta semana, en esta oportunidad, compartir una lectura bíblica, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, San Juan, capítulo 7, versículo 53, ¿verdad? Dice capítulo 7, versículo 53 en adelante. Dice, cada uno se fue a su casa. Y Jesús, ¿verdad? Ya en el capítulo 8 del versículo 1 hasta el 11 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Qué hermosa, ¿verdad? La enseñanza, la instrucción del Señor Jesús. Entonces, aquí está el detalle. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo,
ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ciertamente, en medio de un momento tan bonito, tan refrescante como es el proceso de la enseñanza, Jesús enseñaba al pueblo, ¿verdad? El pueblo vino hacia él y él le enseñaba acerca del reino de Dios, de lo maravilloso que es el reino de Dios y de cómo la vida del ser humano puede ser transformada por la palabra de Dios, del Eterno. Pero miren qué interesante, religiosos de prestigio, con una intención oculta, obviamente, de que Jesús cometiera algún error, ¿verdad? En su palabra, en su expresión, para poder acusarle con intenciones, ¿verdad? Ocultas y engañosas y malsanas, y usando, ¿verdad? La tradición religiosa, qué pena, ¿verdad? Utilizaron a una mujer sorprendida en adulterio. Aquí vemos cómo la religión institucionalizada, representada por esos escribas, por esos maestros de la ley, personas de prestigio, ¿verdad? Que cumplían con la ley de Moisés. Y no es que cumplir con la ley de Moisés sea algo malo, todo lo contrario, es algo excelente y necesario, ¿verdad? Irse, ¿verdad? Atemperando a lo que es el propósito de Dios y mejorando como cada ser humano, reconociendo que somos imperfectos y que somos pecadores y que necesitamos esa oportunidad de crecimiento brindada por Dios. Pero aquí no había compasión, aquí se cosificaba al ser humano. Fíjense cómo importaba más el dogma, el pretexto del dogma para deshumanizar a una mujer, cómo la institucionalidad religiosa denigraba a la mujer, porque discúlpenme, pero en el acto del adulterio, para que se constituya como tal, tiene que haber dos personas, un hombre y una mujer. Les pregunto, ¿dónde estaba el hombre acusado? ¿Por qué no se trajo al hombre y se acusó de igual manera ante el Maestro Jesús? ¿Por qué tenía que ser una mujer? ¿Verdad? Aquí vemos la cosificación, la degradación, ¿verdad? Cómo esos prejuicios, quizás patriarcales o prejuicios, ¿verdad? Que todos y todas tenemos, afectan, ¿verdad? Cuando decidimos utilizar los dogmas, imponerlos y deshumanizar al ser humano. Pero Jesucristo nos da una gran lección, les dio una gran lección. El reino de Dios no consiste ni en humillar, ni en cosificar, ni en deshumanizar a un ser humano. No importa su pecado, no importa su situación, el reino de Dios consiste en traer esperanza, decirle a la humanidad que vive sin fe y sin esperanza que hay esperanza, que con Dios en el corazón una nueva vida, una nueva oportunidad de vida con sentido y propósito es posible, pero tiene que ser desde el amor al ser humano. Y vemos como en este caso, ¿verdad? Y sabe Dios y en tiempos contemporáneos también, instituciones religiosas buscan por encima de la dignidad humana mantener preceptos, dogmas y doctrinas que deshumanizan, que laceran al ser humano, que no le brindan la oportunidad de fe y de esperanza. Es, ¿verdad? Es increíble cómo en pleno siglo XXI todavía el clasismo, el racismo, el elitismo, ¿verdad? El menosprecio al ser humano por su condición social, por su color de piel, por su origen nacional, por su género, si es hombre o mujer, todavía son variables que afectan, ¿verdad?, el buen trato de muchos religiosos hacia los seres humanos. Así que esas barreras socioculturales en el nombre del Señor, y tenemos el ejemplo aquí, hay que derribarlas en el nombre del Señor para poder llevar accurate fe y esperanza de la mejor manera posible.
con el amor, ¿verdad? El amor que proviene de Dios, no de nuestros prejuicios, que viene de Dios del Eterno, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios sabía que había pecado en el mundo. Dios sabía que usted y yo somos pecadores, por eso envió a Jesucristo para mostrarnos el camino, para redimirnos, ¿verdad? Que obtengamos, concedernos por gracia la salvación. Ciertamente, la ley de Moisés establecía, ¿verdad? Una normativa jurídica teológica, ¿verdad? Porque no había separación entre religión y quizás la gobernanza o el Estado hebreo en este momento, también gobernado por el Imperio Romano, pero había una mezcla, ¿verdad? Ciertamente había unas disposiciones de que se apedrear, que sí, ¿verdad? Pero Jesucristo va a la médula, Jesucristo los confronta y Jesucristo, fíjense, miren la sabiduría de ese gran maestro. Jesucristo no niega la ley de Moisés, Jesucristo no invalida, ¿verdad? Es la ley, la tradición, no la invalida. Jesucristo no es que acepta el adulterio como algo bueno, algo normal. Claro que no, eso no es de lo que se trata. Jesucristo descubre la hipocresía de los que acusaban. Jesucristo confronta a la conciencia de cada acusador, ¿verdad? Disfrazado de religioso, disfrazado, ¿verdad? De una aureola de santidad y de cumplimiento de la ley y les confronta. Bueno, ustedes quieren hacer cumplir el estatuto establecido en la ley de Moisés, go ahead, adelante. Pero el que esté libre de pecado, alguno de ustedes que no haya cometido pecado, que sea el primero. Realmente la conciencia de ninguno le permitió arrojar una sola piedra, porque pecadores somos todos y todas, todos los seres humanos, todos hemos necesitado de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios. ¿Cómo es que no vamos a tener misericordia con el prójimo, con un pecador, con alguien que está caído? ¿Por qué tengo que estar desde una torre de marfil como un cristiano salvado, deshumanizando a los que aún no conocen al Señor o a los que considero pecadores? Todo lo contrario, Dios me invita, el Evangelio, el reino de Dios promueve, me invita, me motiva a amar a los pecadores como Dios les ama, a orar por ellos, ¿verdad? A darle la opción, la alternativa de que conozcan al Señor Jesucristo para que su vida cobre sentido. Y si al momento ¿verdad? La persona no acepta, ¿verdad? Lo que compartimos, este tesoro que es el Evangelio, de todas maneras se le sigue amando porque es en el momento de Dios, es en el tiempo de Dios. Usted siembra esa semilla con un testimonio amoroso y en su momento el Espíritu Santo, que es el único que puede, ¿verdad?, convencer de pecado, transformar conciencias e iluminar y regenerar, es el único que tiene ese poder, ¿verdad? Con una gracia sublime y exquisita. En el momento de Dios, su testimonio, su prédica rendirá frutos maravillosos, pero no debe ser lacerando la dignidad humana y menos cosificando y deshumanizando a quienes no consideramos religiosos igual que nosotros, porque nos llama el Señor a ser compasivos y misericordiosos. Quien no ama no ha conocido a Dios. Que nos permita el Señor a través de nuestra fe, a través de nuestra práctica religiosa, ¿verdad? La que sea, la que su libertad de conciencia le lleve a practicar, ¿verdad? Usted tiene el derecho de practicar, ¿verdad? La fe que usted prefiera, ser parte de la denominación que usted prefiera, tener la libertad de conciencia que Dios le dé, ¿verdad? Y eso se respeta y, ¿verdad? Y yo también practico, ejerciendo mi libertad de conciencia, el culto, ¿verdad? Que yo entiendo, en el que creo, pero que esas prácticas, ¿verdad?, por diversas que sean en términos litúrgicos, en términos teológicos, en términos dogmáticos,
que nos une el amor de Dios, que nos une el amor a Dios y el amor al prójimo, que nos una la fe y la esperanza, que nos una a la humanidad, que nos humanice y sensibilice el Evangelio del Señor Jesucristo para amar al pecador, para amar a los seres humanos, para amar a todos los seres humanos sin distinción de nadie. Comparte fe y esperanza, porque vivimos en un mundo caído que necesita urgentemente recibir la esperanza, la fe y la esperanza que proviene del eterno Dios. Jesucristo nos ha iluminado y nos ha enseñado el camino. Compártelo, ¿verdad? A través del medio que Dios ponga en tu corazón. Una sonrisa, un gesto solidario, una acción afirmativa, una ayuda al prójimo, ¿verdad? Son testimonios hermosos del amor de Dios, siempre dando gloria al Padre, nunca la gloria para nosotros, para que el mundo sea testigo de cuánto Dios nos ama, ¿verdad? Y de que su gracia sublime y eterna nos cobija y nos brinda una oportunidad de transformar nuestros caminos. Que Dios te bendiga grandemente.